Buenas, soy la doctora Arango y soy médico familiar en Panamá, un país de Centroamérica. Eh, la charla de hoy es sobre todo para hablar de ayuno intermitente. Mi canal pretende dar respuestas a muchas interrogantes que tienen los pacientes y tratar de ayudar desde el punto de vista médico. El tema me atañe mucho, pues lo puedo expresar desde un punto de vista muy particular. Entonces, en una galaxia no muy lejana, había un conjunto de personas consumiendo una cantidad inmesurable de carbohidratos y pasaron muchos años y pensábamos que estos eran saludables porque nos habían dicho que las grasas eran malas, y entonces la mayoría de las personas comenzaron a verse como Jabba de Hot. Entonces es muy importante saber que está cambiando el paradigma de la alimentación. Y esta era yo en febrero del 2019, estaba haciendo Zumba de lunes a viernes. Mucha gente dirá que no es algo muy intenso, pero en el caso del instructor que teníamos, de hecho sí lo era, porque combinaba Zumba con kickboxing, con algo de pesas. Estaba corriendo por lo menos unas 2 veces a la semana y estaba en una dieta hipocalórica, como las que usualmente solemos hacer. Y esta soy yo en enero del 2020, que en el tiempo en que de hecho quise no hacer ejercicio físico como tal intensivo por unos 3 meses, eso es noviembre, diciembre y enero, para ver si había algún tipo de rebote. Muchos pacientes me preguntaban qué estaba haciendo a mitades del año pasado, pero yo no me atreví a decir nada por cuestiones de que no se había... la comunidad médica no había definido qué tan viable era lo que yo estaba haciendo en este momento. Sin embargo, cuando comencé a escuchar las bases metabólicas al respecto, tenían tanto sentido que me hizo sentirme avergonzada de las opciones y de los consejos que daban mis pacientes para bajar de peso, porque de hecho yo misma lo estaba tratando de hacer y no funcionaba. O sea, no había forma de que yo alcanzara mis depósitos de grasa. Entonces, todo método de pérdida de peso te dice que comer, pero ¿qué pasa si pudieses mejorar tu salud sin hacer tan grandes cambios en el tipo de alimentación, cuando ya de hecho estabas intentando comer saludable? Y si mejoraras tu tipo de alimentación, entonces los efectos serían mucho mayores. Y eso fue lo que encontré yo cuando comencé a evaluar la opción del ayuno intermitente como tal y la alimentación diaria restringida. La base científica es este señor japonés Yoshinori Ozumi, que ha ganado el Premio Nobel de Medicina y Fisiología y Ciencias en el 2016. Pues este señor comenzó a averiguar cómo se daban los procesos de autofagia en levaduras, y entonces se dieron cuenta que podrían remediar mucho a los procesos en mamíferos. Han habido estudios anteriores a este y ha habido también doctores americanos que han estado haciendo estudios sobre la autofagia. El escándalo de esto es que se ha visto que el proceso de autofagia puede relacionarse o podría llevar a que se mejoraran o incluso se pudieran evitar enfermedades como el cáncer. Justamente sabiendo que la autofagia lo que hace es que la célula se autodigiera de alguna forma, y en ese autodigerirse se deshaga de radicales libres, de mitocondrias viejas, de proteínas que no sirven, inclusive de bases de DNA alterados, o sea, que no son adecuados o que tienen algún tipo de defecto. Entonces eso es lo maravilloso de esto y se está estudiando más. El señor que ven en pantalla se llama Jason Fung y es un nefrólogo canadiense que comenzó a trabajar con ayuno como vía terapéutica para tratar pacientes con diabetes. Él es el autor de Guía del Fasting y de El Código de la Obesidad, el cual tuve el placer de leer. Y de hecho es un libro que se hace con un idioma bastante aceptable y fácil de digerir para el paciente, en palabras que las personas puedan entender. Esto fue necesario para mí para poder considerar comenzar a hacer ayuno intermitente, y como si fuera poco, en diciembre del año pasado, el 26, al fin la comunidad médica seriamente se manifiesta con respecto al ayuno intermitente y publican el artículo de New England Journal of Medicine acerca del fasting y de hecho un conjunto de estudios que se habían hecho anteriormente, que sabíamos que hubo un boom como a mediados del 2000,
por ahí 2005, 2006, en que se habla así, claro, la restricción calórica a lo largo del tiempo va a mejorar las expectativas de vida, puede mejorar la evolución del deterioro cognitivo y todo este poco de demencias que se están presentando y que no necesariamente están relacionadas a la edad, que ese era el tabú. O sea, no simplemente por envejecer tienes que perder los sentidos o tener deterioros en tus habilidades cognitivas como tal. O sea, no es necesario, no es parte de un envejecimiento fisiológico necesariamente. Entonces, esto para mí fue fantástico y entonces ya sé que puedo comenzar a abrir la posibilidad para mis pacientes de recomendar el fasting. Y he estado leyendo mucho más de eso y lo mejor de todo es que lo he hecho yo misma. Así que tengo de primera mano la capacidad de ser un testigo de los efectos que tiene el fasting. Sí, necesitamos mucho más estudio y los estudios son bastante pequeños hasta ahora porque al tener un paradigma de alimentación prácticamente de cada 8 horas es muy difícil para la gente considerar el ayuno como una posibilidad. Entonces la base de esto es la teoría metabólica o insulínica de la obesidad, en que habla que si realmente yo soy capaz de hacerte obesa solamente inyectándote insulina, entonces significa que la insulina endógena tendrá el mismo efecto sobre la reserva de grasa. Entonces, al haber aumento de la insulina endógena por la alimentación y no necesariamente solo carbohidratos, pero sin embargo los carbohidratos, sobre todo los refinados, tendrán mucho más efecto sobre la insulina. Y la insulina lo que tiende es a hacer reserva y te la pasas todo el día comiendo, eventualmente no solo subirá la glucosa en sangre, sino que aumentan los niveles de insulina, el cuerpo se hace más resistente a la insulina, se eleva mucho más la insulina para vencer esa resistencia, sigues acumulando grasa y seguirás engordando. Entonces puedes hacer todo el ejercicio que quieras, puedes comer todo lo sano que quieras, pero si sigues comiendo todo el día y a todas las horas del día, vas a seguir teniendo el influjo de la insulina en tu cuerpo y vas a seguir reservando grasa. Entonces, ¿cuándo vas a ir a los depósitos de grasa? Si necesitas prácticamente 24 horas de estar en ayuno para poder que el cuerpo diga, ok, vamos a los depósitos de grasa a buscarlo. Porque usualmente lo que uno hace es que hace gluconeogénesis, que es la misma razón por la cual uno no se muere por estar unas cuantas horas sin comer, ni tampoco te mueres por estar un día sin comer, y la misma razón por la que muchos llegaron a sobrevivir, por ejemplo, en el Holocausto, y la misma razón por la que un tipo llegó a ayunar más de 365 días y no falleció. No estamos diciendo que alguien ayuna más de 365 días, pero el punto es que sí, si tenemos suficiente reserva de grasa, nosotros podemos hacer periodos de ayuno prolongado. Pero lo interesante de esto es que a partir de las más o menos 18 horas ya se está activando el proceso de autofagia y entonces ahí viene el boom. No solamente vamos a ir a los depósitos de grasa, sino también tenemos la posibilidad de que nos deshagamos en el cuerpo de todas las proteínas dañadas, todo lo que nos sirve y que se renueve cada tiempo nuestro cuerpo y nuestras células. Así como activar las stem cells que ya de hecho están en el intestino, o sea, las células madre intestinales. Entonces usualmente la insulina no es que es mala, pero lo que ella debe hacer es que cuando bien uno recibe una carga de glucosa, carbohidratos, etcétera, etcétera, el metabolismo de esto llevará a que se formen triglicéridos, lipoproteínas, eventualmente se acumula en el hígado. Y es justamente una de las causas por las cuales tenemos hígado graso, sobre todo con los carbohidratos, y por la parte de las grasas van prácticamente directamente al adipocito. Entonces ella aumenta la utilización de glucosa, chévere, está bien, eso es bueno. A nosotros en la escuela nos enseñaron de medicina que era el bus que metía la glucosa en la célula y por ende era necesario. Así era una tragedia para aquellos diabéticos tipo 1 el tener una reserva de insulina prácticamente nula y por eso necesitaban insulina exógena y era la forma de arreglar la diabetes tipo 1. Sin embargo, con los años hemos tratado de abordar la diabetes tipo 2 de la misma forma que abordamos la diabetes tipo 1 y lo que tenemos es un círculo vicioso de obesidad, en que los pacientes son expuestos a la insulina para tratar de vencer la resistencia que les explicaba anteriormente, cada vez se hacen más resistentes y cada vez se hacen más obesos y el hecho de tener un gran tejido adiposo los hace aún más resistentes y sigue perpetuando el ciclo de obesidad. Entonces ellos se convertirán en ácidos grasos y triglicéridos. Entonces por eso decimos que, ok, lo que nos está engordando en esta población es la grasa. Bueno, señores, lo que tiene esta población gorda y con triglicéridos altos son los carbohidratos refinados y las harinas refinadas. Y era el paradigma anterior que teníamos. Entonces no importa cuánto ejercicio hagas, si no puedes accesar a tus depósitos de grasa no lo vas a lograr. Y no tienes idea cuánto hay que correr para de repente lograr vencer lo que es la cantidad de calorías de por lo menos una manzana, que puede estar entre 80 y no más de 100 kilocalorías, es una manzana regular. Entonces, no es solamente calorías entran y calorías salen, porque el cuerpo humano es mucho más complejo.
Y el punto es que no todos los alimentos son iguales, porque estaba esta teoría calórica de la obesidad en que decíamos, ok, si te vas a comer 100 calorías en manzana, ¿por qué no te metes las mismas 100 calorías en galletas y 0 estrés? No va a haber diferencia, pero sí hay diferencia. Se hicieron experimentos en ratones y se dieron una cantidad igual de calorías a ratones en cuanto a frutas, en cuanto a vegetales, y se dio la misma cantidad de calorías a ratones en comida basura. O sea, lo que llamamos comida basura es junk food, hamburguesas, papas fritas, sodas, bebidas azucaradas, todas esas cosas que son deliciosas, pero que sabemos que no son muy saludables, ¿no? Para no decir que no son saludables, que es la cruda realidad. Y se vio que no solamente hubo un cambio de peso en los ratones que comieron frutas y vegetales, sino que de hecho los ratones que comieron junk food estaban mucho más obesos, o sea, comida chatarra, y los dos estaban con la misma cantidad de calorías. Entonces, si la teoría calórica hubiera sido cierta, entonces tanto los ratones que comían frutas y vegetales como los que estaban comiendo hamburguesas tendrían el mismo peso, la misma ganancia de peso. Y el hecho es que los que estaban comiendo frutas y vegetales no solamente no ganaron peso, sino comenzaron a reducir el peso. Entonces, la calidad del alimento es también muy importante. El ejercicio de la respuesta a la obesidad, pues se hicieron estudios a través del tiempo, Estados Unidos, Inglaterra, los suecos, Finlandia, y se dieron cuenta que a pesar que los americanos estaban haciendo ejercicio como locos, a las finales seguían siendo cada día más obesos. Y es que el americano te consume mucho más azúcar refinado que los de los otros países europeos. Entonces, resulta que con este cambio de dejar de satanizar las grasas y comenzarnos a dar cuenta que en los 70 hubo un aumento o un incremento del consumo de cigarrillo, y a las finales muy probablemente ese fue uno de los disparadores más grandes en las enfermedades cardíacas, sin decir que sí, claro, la comida chatarra se disparó. Las grasas buenas no tienen el mismo efecto que las grasas malas o las grasas refinadas, y esto nos lleva a una inversión de la pirámide de la alimentación. Comenzamos con Atkins en 1973 y con el second boom de la Atkins, pero ¿qué pasaba con eso? La gente hizo dropout porque era muy estricta y había un gran rebote, porque simplemente se centraba demasiado en las proteínas, y la cruda realidad es que las proteínas de hecho también elevan los niveles de insulina en sangre, mucho menos que el carbohidrato refinado, pero te lo eleva, y mucho menos obviamente que el carbohidrato no refinado. Sin embargo, las grasas, y sobre todo las grasas buenas, en términos generales no te elevan ni los niveles de insulina en sangre, ni tampoco tienen el índice glicémico alto. Entonces, lo que nos enseña Atkins, el nuevo movimiento de la paleo diet, que es comer en lo posible alimentos que no sean procesados, o sea, que no sean refinados. Margarina es una grasa refinada o una grasa procesada, que se hizo para abaratar costos. Y dijimos que, es saludable, pero realmente no. Porque decíamos, bueno, si viene de aceite vegetal, no debe ser mala, pero sigue siendo una grasa refinada. Sin estar comiendo donuts, sin estar comiendo muffins, sin estar comiendo harinas de maíz refinado y procesado, todo está lleno de cornstarch, que es básicamente maicena, o harina de maíz refinada, y provoca que se dé eventualmente un hígado graso, y entonces tenemos toda una población cirrótica y diabética y llena de azúcar en sangre. Entonces, entre más te acercas a lo que viene del campo de la agricultura y no está procesado, menos posibilidades tienes de ser obeso y más posibilidades tienes de reducir peso, y estás alimentándote más saludable. Sí, aunque cuesta más trabajo, aunque no se consigue tan fácil en el súper, ¿ok? Entonces sí, Atkins vino con un 40% de abandono, le dieron mucho plomo a Atkins, pero la verdad es que sí se encontraban resultados de pérdida de peso. Sin embargo, había mucha restricción en cuanto a alimentación, y estaba la preocupación grande de que inclusive afectara a nivel renal, y sin embargo se han dado cuenta que con el tiempo, incluso enfermedad renal crónica, han tenido que aceptar que no necesariamente la restricción proteica sea algo que solucione la enfermedad renal crónica, o de hecho que inclusive la empeore. Entonces, la nueva propuesta es, en vez de tener carbohidratos, es tener mucho más vegetales. Y estamos hablando de lo que yo digo a mis pacientes de hierba, o sea, son hojas verdes y vegetales que sean fácilmente digeribles, no tubérculos, que es usualmente lo que tú dices, no, usted está comiendo vegetales, está comiendo tubérculos, está comiendo papa, está comiendo yuca, está comiendo ñame o todo. Ok, no son malos, son carbohidratos que no son procesados, son carbohidratos más complejos, tienen menor índice glicémico, elevan mucho menos nivel de glucosa, elevan menos los niveles de insulina en sangre que los procesados, o que usted se mete una cucharada de azúcar. Sin embargo, no hay carbohidratos esenciales, hay grasas esenciales y hay aminoácidos esenciales. Entonces, básicamente lo que yo digo a mis pacientes, usted ingiere carbohidratos por el puro placer de ingerir carbohidratos. Y entonces es fantástico. Entonces, comerse un dulce, comerse una galleta, un muffin, por más que me voy a decirlo, aunque son realmente deliciosos y está esta adicción que tenemos al azúcar, no es necesario para vivir.
Entonces eso es una cosa que tenemos que aceptar. Entonces usted tiene su nevera. A la nevera usted va cuando usted necesita azúcar. Y azúcar porque usted lleva un periodo de estar ayunando. Y entonces en ese momento usted ve que usted de repente tiene hambre porque se saltó una comida, porque tenía un trabajo, algo importante, y usted no se muere. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que va a buscar azúcar en el hígado. Entonces el hígado es esta nevera que tenemos aquí. Pero usted ya lleva muchos años comiendo comida que no debe y elevando sus niveles de insulina endógena. Y usted tiene además allá en el garaje un freezer. O sea, un freezer donde usted guarda toda la comida extra y tal, dije para tener para después. Pero resulta que usted siempre hace súper. Y entonces no hay límite de lo que usted puede meter en el freezer allá abajo. Y usted siempre va a la nevera y se olvida que tiene el freezer. Y usted sigue metiendo el freezer y metiendo el freezer y metiendo el freezer y metiendo el freezer y metiendo el freezer. Y sin embargo el hígado no tiene un tope. Porque eventualmente va a acabar cirrótico por tanta acumulación de grasa. El freezer no. Entonces usted puede acumular grasa de una manera excesiva hasta llegar a lo que vemos como kilos mortales, ¿no? O sea, que hay pacientes con obesidad mórbida. Entonces existe un estudio que dice, ok, bueno, tal vez no solamente la teoría insulínica es la base de la obesidad, puede que esté incompleta porque, bueno, entonces los chinos, los japoneses, esta gente oriental comen mucho carbohidratos y ellos no están tan obesos como nosotros los americanos. Entonces se hace el estudio Intermap que encontró que la gente en China y en Japón que tenían altas ingentes de carbohidratos realmente no estaban tan obesos. Entonces se dieron cuenta que había una cuestión. Sí, ellos tenían alta ingesta de carbohidratos, pero no de carbohidratos refinados y azúcares. Entonces tenían menos ingesta de carbohidratos refinados y azúcares. Y esa era la gran diferencia entre América y entre Inglaterra. ¿Ok? Y entonces por eso ellos tenían menos obesidad. De hecho, China y Japón se han americanizado un poco, están descubriendo los dulces, etcétera, etcétera, pero se ha sabido que definitivamente si usted ve lo que es pastelería en Japón, los dulces tienden a ser mucho menos azucarados que los que estamos acostumbrados a comer en Occidente. Y vaya que son mucho menos azucarados y tienden a comer muchas cosas bitter sour, o sea, como ácido amargosas, ¿ves? Entonces, Harvard también dice, ok, necesitamos un plato saludable, ellos proponen su plato saludable y el plato de Harvard dice, hey, vegetales y frutas. O sea, tomando en cuenta que sí, la fructosa también eleva los niveles de insulina en sangre, pero la fibra de la fruta, o sea, es decir, comer la fruta con cáscara tiene un factor protector. Y dicen, ok, vamos a consumir grasas, pero vamos a consumir grasas buenas. Y debemos consumir mucha agua y dejar las bebidas azucaradas de lado. La soda, que era una adicción mía, incluso para cuando hice el cambio a fasting, ya yo había dejado hace 1 año y medio la soda. O sea que estaba comiendo mejor, ya, estaba en una dieta hipocalórica, estaba consumiendo mucho más vegetales, estaba llevando lo que era el plato Harvard y aún así no lograba verse el esfuerzo que estaba haciendo con respecto a la actividad física y a la cantidad de grasa que tenía, que no solamente era grasa en general, sino era grasa abdominal, que se relaciona al alto riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo bloqueamos el efecto de la insulina endógena? Es nuestra insulina. Nosotros la producimos, ¿cómo la vamos a bloquear? Bueno, la respuesta es el ayuno. Cuando usted no coma, no va a elevar los niveles de insulina en sangre. Entonces es muy difícil para nuestra sociedad pensar en ayunar. Entonces se proponen regímenes de ayuno intermitente. El verdadero ayuno es hoy sí, mañana no. O sea, comes, mañana no comes. Son ayunos de 24 horas. Lo que se ha hecho en estudios y se han visto resultados inclusive para reversión de diabetes, mejorías de glicosilada y disminuir medicamentos tanto para la presión como el azúcar es el 5-2. Significa que 5 días a la semana comes las 3 comidas sin regulación horaria y 2 días a la semana vas a hacer ayuno. O sea, no vas a comer en todo el día. Se lo digo al paciente tajantemente, pero sí hay algunos alimentos que se pueden comer en aras de no elevar tanto los niveles de insulina, pero realmente a pesar de que también evalúe dieta cetogénica y todo esto que se está hablando en las redes sociales, el secreto no es realmente esa cetosis solamente, es la disminución de insulina. ¿Okay? Obviamente, igual que pasó con Atkins, estar totalmente en dieta grasa y como una comunidad como la de nosotros, que es la latinoamericana y la occidental, es muy difícil deshacerse de los carbohidratos al 100%. Tal vez algún día lleguemos a la conclusión de que no son esenciales para la vida, pero let's face it, o sea, nuestros pacientes se placen con los carbohidratos y es parte de los placeres culinarios y va a ser un poco difícil que esto se revierta. Llega a ser un gran trabajo de conciencia para llegar a la conclusión de que lo menos posible que consumamos estas cuestiones es mejor para nosotros, para nuestra salud y disminuir la epidemia de obesidad y tener una mejor vejez. Las otras opciones son la alimentación diaria restringida, que es con lo que especialmente yo comencé y es lo que yo he estado
haciendo a 6 días a la semana y un día comía todos los horarios. No significaba que comía todo lo que me diera la gana, pero podía comer y tener una cena con mi familia y era el día como de festing. O sea, el día que yo podía darme algunos lujos y tal. Entonces todos los alimentos se consumían en el periodo de comida y se habla de que en los ayunos podrías consumir caldos de pollo o caldos de hueso, té, café, sin azúcar, sin cremas de estas de leche, etcétera, etcétera, pulverizadas. Era un no. Y es lo que yo he estado haciendo, obviamente mucha agua, y se puede inclusive tomar agua con sal porque puede tender a disminuir la presión arterial. En mi caso logré mejorar la presión arterial, después hubo una estabilización y volví a tomar medicamentos para la presión, pero no tanto como estaba usando, pues era lisinopril 2 veces al día, 20 miligramos, bajé a lisinopril media 2 veces al día. Evidentemente, si no te tomas tu pastilla de la presión, va a volver a subir la presión, porque sigues teniendo tus factores de hipertensión y todos esos años que fui obesa, que estuve luchando con la obesidad sin lograr realmente resultados, al final te van a pasar facturas. Y de hecho yo soy un doctor de 40 años. Y ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida, diría yo, con respecto al peso, a pesar de haber estado luchando. Entonces es difícil y a la vez más fácil ahora poder entender al paciente cuando has estado al otro lado. Y tú mismo has seguido los consejos que te han dicho desde que estás en la Facultad de Medicina y no has logrado resultados. Aún haciendo los cambios y aún trabajando realmente duro. Entonces está la opción de el 12-12, que es lo que se hacía antes, comías a 6 de la mañana, a 6 de la tarde no comías más nada, te ibas a dormir, normal, no había snacking en la noche, no había super 24 horas, no había rey, no había tienda del chinito de la esquina por 24 horas. Y la siguiente es el 8-16, que el que estaba haciendo. La propuesta es que uno comienza a comer a las 4 de la tarde y termina más o menos a las 12 de la noche. Eso es muy estilo europeo. Yo traté de hacer esto de esta manera y resulta que me fue mal. O sea, yo soy una persona que aparentemente le va mejor desayunando y almorzando que almorzando cenando o que cenando tarde. Entonces, yo hago una alimentación restringida diaria de 8 horas en comida y 16 horas sin comer. No se permiten snack entre las comidas y eventualmente cuando vas bajando tu horario llega un punto en que no vas a poder comer a las 2 de la tarde si acabas de almorzar a las 12 del día. Entonces eso es lo que he estado haciendo y al final más o menos estoy teniendo un periodo de ayuno de 20 horas diarias, casi hasta 18. Cuando sabemos que comienza a buscarse depósitos de grasa, cuando sabemos que comienzan a activarse stem cells, cuando sabemos que pueden haber algunos nuevos beneficios que van mucho más allá de la pérdida de peso. Porque de hecho sí puedes llegar a un plató eventualmente. Y el 4-20, que era lo que es lo que llaman casi, por decir, el OMAD, o sea, comas una comida al día y el resto del tiempo estás en ayuno. Todo ese tiempo los niveles de insulina bajan, hay menor reserva, el cuerpo se ve forzado a buscar las reservas de grasa. Y sí, se sigue haciendo ejercicio estando en ayuno intermitente o alimentación diaria restringida. ¿Ok? Entonces, para mí ha sido algo fantástico. Los resultados fueron increíbles y ahora estoy incursionando en los ayunos de 24 horas, los que se han hecho un poquito de más estudios, que básicamente la propuesta es ayunar 24 horas 3 días a la semana. Es un poco más difícil, hasta ahora he logrado 2 días a la semana y estoy tratando de llegar a la consecución de esto. Pero para mí mejoró los lípidos, mejoró la presión, mejoró mi capacidad vital, mejoró mi claridad mental. O sea, hay muchas cosas que se están viendo. En un estudio de Alabama de alimentación diaria restringida, les recuerdo que sí, las cortes son chiquitas. Tenemos un grupo A y un grupo B de pacientes. A algunos se les puso un ayuno de 16-8 y a algunos de 12-12, solo a 5 semanas. Yo llevo haciendo esto casi ya un año y los meses que llevo de este año, hasta marzo. Y entonces ahí nos damos cuenta que sí importan las horas del día que ayunes. Porque, por ejemplo, en los 16-8 no hubo cambios en el peso. Y en los 12-12 tampoco hubo cambios en el peso. Sin embargo, los que llegaron a ayunar las 16 horas tuvieron aumento de la sensibilidad de insulina, disminución de la presión arterial y tuvieron menos hambre. O sea que eventualmente apenas te vas acostumbrando al ayuno, y de hecho ahora mismo yo me encuentro en ayuno, ya no tienes hambre. O sea, no se dan las liberaciones de esta grelina que están prácticamente condicionadas por el tiempo. Pasa el periodo a medida que va pasando el tiempo, no te da hambre, no te da dolor de cabeza, y tengo que confesar que mi periodo comenzó mucho más lento que lo que propone el artículo del New England Journal, porque yo comencé bajando desde las 9 de la noche y cada tiempo según me iba sintiendo capaz de hacer 1 hora más de ayuno, 1 hora más de ayuno. O sea, no fue tan drástico como el cambio de cada 4 semanas, probablemente fue mucho más lento. Entonces cada paciente es especial y cada paciente podrá ir hacia el periodo de ayuno según sus posibilidades.
a las finales forzar algo no va bien porque vas a dejarlo. Igual que pasa cuando comienzas una dieta hipocalórica de la nada. O sea, tienes que comenzar a comer mejor y aprender a comer mejor poco a poco. Y es un cambio de estilo de vida. O sea, es una nueva forma de comer y un estilo de vida nuevo. A las 12 horas, cuando haces ayuno intermitente, habrá aumento del hormona de crecimiento. A las 13 a 15 horas inicia uso de cetonas. A las 17 horas comienza la autofagia ya. A las 24 horas inicia la magia de reparación de las células intestinales. A las 36 horas, si tienes resistencia a perder peso, el cuerpo buscará las reservas de grasa y glucógeno. Hay aumento de la GABA y a las 72 horas producción de células STEM como tal. Eso es más o menos lo que se ha visto hasta ahora en estudios de ayuno, hasta donde se ha podido ver. Y si me caigo del caballo durante el ayuno, ¿qué hago? Ok, no aguanté, entonces Dios, me dieron ganas de comer. Preferiblemente entonces, ¿qué vas a comer? Vas a comer grasas, pero vas a tratar de comer grasas buenas. O puedes comer semillas que básicamente tengan grasa, almendras, cashews, que son de pepitas marañón, por ejemplo, pistachos, puede ser una opción, inclusive queso natural, o sea, preferiblemente no procesado o no presado, puede ser una opción. Que no te eleve tanto los niveles de insulina en sangre, que sabemos que igual los va a elevar un poco, y que te mantenga esa dosis sabiendo que lo que quieres es realmente no aumentar los niveles de insulina, para no seguir reservando. Entonces podría ser una opción si te caes el caballo durante el ayuno. Y obviamente tal vez reajustar tu horario para volver hacia atrás. Entonces sí, grasa podría ser la respuesta a la caída del caballo, pero grasas buenas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de grasas buenas como tal. Pero yo no tengo problemas con la obesidad, me dicen algunas, yo estoy regia, divina, yo no tengo problemas con la obesidad, yo estoy ágil, etcétera, etcétera. Si tengo que decirles, queridos pacientes, que hay flacos obesos con grasa abdominal, con gran porcentaje de grasa y muy poco porcentaje de masa muscular, a pesar de verse delgado. La verdad es que los beneficios del ayuno van mucho más y vas a ver que hay muchos médicos en Occidente hacia la parte del norte que lo están haciendo porque han tenido, por ejemplo, cáncer o tienen factores altos de riesgo para diabetes en su familia, o como yo, que tengo un alto riesgo de cáncer de colon. Y doctores que de hecho han tenido ya cáncer de mama. Entonces cada vez que yo hacía ayuno, yo decía, yo estoy persiguiendo el mamut. No solamente estoy buscando perder peso, estoy buscando tener mejor hiperpresión, estoy buscando tener menos riesgo de cáncer a futuro. Entonces la resistencia al estrés es el efecto número 1 del ayuno intermitente, que es decir, es esta resistencia a lo que pasa el día a día, las enfermedades. Todas estas cosas comienzan a mejorar. Anteriormente, y disculpen, nosotros pasábamos muchos días persiguiendo un mamut para entonces comer, y entonces la población o los grupos humanos pasaban entre periodos de ayuno y periodos de fasting, o sea, fasting y fasting, que era no comer a comer en grandes cantidades mientras había comida. Entonces eso obviamente cambió con el tiempo porque ya tenemos cómo conseguir reservas de comida mucho más fácil, sin tener que ir a buscar a un palo de mango en medio de la noche, que era muchas de las cosas que nos hacían no comer en medio de la noche. O sea, realmente hay que tener mucha voluntad para ir a buscar comida en medio de la noche o ir a tratar de buscar un huevo de gallina en medio de la oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces eso ayuda mucho. El aumento de la esperanza de vida se ha visto que es una de los potenciales efectos del ayuno. Se hicieron estudios y se vio que haciendo periodos de ayuno intermitente se lograba disminuir la obesidad en hombres jóvenes, haciendo el 16,8 hasta 2,5% en el peso y hasta 4% de la grasa corporal. Y de hecho disminuía la resistencia a la insulina hasta el 57%, eso es algo bueno. La dislipidemia mejoraba, la hipertensión disminuía, o sea, la hipertensión disminuía, exacto, era mucho menos necesario pastillas para la presión, y disminuían los marcadores inflamatorios, que era una de las cosas que teníamos en boga últimamente, de que no solamente había que medir el perfil lipídico y el colesterol no HDL y no todo el LDL, sino también podríamos considerar siempre de repente hablar de PCR, hablar de BEST y de otros factores inflamatorios que al final te iban a provocar problemas y aumento del riesgo cardiovascular. Entonces parece conferir beneficios para la salud en mayor medida y puede atribuirse una reducción de la ingesta calórica, por ende un aumento de la esperanza de vida, lo que ya sabía que sí, probablemente disminuir la ingesta calórica como tal, así a grosso modo, que de hecho en ayuno intermitente eventualmente llegas a eso, mejora las posibilidades de vivir mucho más. Entonces, en 100 mujeres con sobrepeso se hizo un estudio, 50 se pasaron al grupo 5-2 de ayuno intermitente, es decir, 5 días comes, 2 haces ayuno, y 50 a la reducción del 25% de ingesta calórica, que se quería probar. ¿Qué es mejor, estar haciendo ayuno o simplemente bajar la cantidad de calorías y ya? Si al fin y al cabo ayuno intermitente es bajar la cantidad de calorías. Aquí
obviamos la parte de la falta de exposición a esta insulina, ¿no? Entonces hicieron esto por 6 meses y querían ver si había reducción de peso. Entonces lo que concluyeron fue, ok, todas las dos tuvieron la misma reducción de peso. De hecho, sí, yo tuve una reducción de peso con dieta hipocalórica, no es que no funciona. O sea, sí funciona definitivamente bajar las calorías. Pero están los otros beneficios que no veía con la dieta hipocalórica. Entonces las chicas que estuvieron en el 5-2 tuvieron más sensibilidad de insulina, o sea, lo cual era bueno, porque eso va a hacer que eventualmente hubiese menos resistencia, esa es la idea, mayor disminución del diámetro de cintura que las chicas que estaban en el 25% de la reducción de las calorías al día. Entonces no cambiaron sensibilidad de insulina, tuvieron menos disminución de la circunferencia de cintura, lo cual ustedes saben que estamos de hace rato machacando los médicos que aumenta el riesgo cardiovascular, que es la grasa abdominal. Entonces, efectos físicos, mayor capacidad de ejercicio, mejoría del balance, coordinación en estudios animales. En hombres se hicieron estudios con régimen 16-8 y hubo una reducción de la grasa mientras se mantenía la masa muscular. He evaluado otros estudios que estuve viendo que sí había una reducción de masa muscular, pero no con una P significativa. Entonces hay que comenzar a rebuscar los estudios y saber más. La forma de tener más estudios es que más gente considere la opción del ayuno intermitente y comience a ver realmente los beneficios que se pueden conseguir con esto. Y ese estudio solamente se hizo durante 2 meses. Entonces había como más estamina, ¿no? Entonces ponemos acá a Espido González y a Dr. Ratón, que está un poco más lazy. Efectos físicos sobre el deterioro cognitivo. Ahí sí hay que hacer muchos más estudios, porque los estudios que hay son sobre todo con la restricción calórica diaria, ¿no? Entonces en adultos con sobrepeso a 12 meses con leve deterioro cognitivo sometidos a restricción calórica se observó mejoría de la memoria. Entonces se asume que probablemente en ayuno podamos conseguir el mismo efecto, sin embargo hay que estudiar más con respecto a ayuno intermitente. Entonces las adaptaciones a largo plazo que tenemos con ayuno intermitente son aumento de la variabilidad cardíaca, que es un gran marcador de riesgo cardiovascular, mejoría en la microbiota intestinal, lo cual se ha visto que puede llegar a mejorar con la obesidad. ¿Se acuerdan que hubo una cosa así que suena como algo loco? Que hablaban de hacer trasplante de heces fecales de un paciente al otro. Yo sé que suena como extremo, pero en parte tiene algo que ver con eso. O sea, que mejorando las bacterias puedes llevar a una pérdida de peso. Y un conjunto de mayores beneficios como mejor residencia, más resistencia a las enfermedades. E incluso reducir el riesgo de cáncer a largo plazo, estimular la producción de nuevo DNA, el estrés oxidativo, reducción de la grasa abdominal, reducción de los marcadores inflamatorios, reducción de la presión arterial, reducción de los no HDL, o sea que hay muchos más efectos. Y esto es del New England Journal, del artículo que les estaba hablando del final del año pasado. Entonces ya no solo es una herramienta para tratar obesidad, es un potencial ayudante para tratar otras enfermedades. Y se ha estado usando en Canadá para tratar diabetes, para revertir hígado graso, para disminuir riesgo cardiovascular, para cáncer, para considerar desórdenes neurodegenerativos como esclerosis múltiple, en que se encontraron resultados positivos en pacientes con disminución de los síntomas y mejoría del performance de estos pacientes, artritis por la parte de la disminución de los marcadores de inflamación, inclusive en lesiones quirúrgicas, que antes había todo un escándalo de, oh my god, los pacientes quirúrgicos se nos están emaciando, están desnutridos. Pues bueno, chicos, resulta que aparentemente los desnutridos o los que están en cierta restricción de la alimentación podrían tener inclusive mucha más mejoría en cuanto a lo que es la cicatrización. Y como antes en Medicina Oriente, que habían protocolos de ayuno en enfermedad, y como dicen que el cuerpo es sabio, tal vez el hecho de que a veces, en términos generales, en enfermedades graves la gente no quiere comer, era un factor protector, lo que consideramos que era deleterio para el paciente. Entonces hay un nuevo cambio también aquí en el paradigma de la herida quirúrgica y la recuperación después de postcirugía, incluso en pacientes sometidos a periodos de ayuno intermitente prequirúrgicos que están los atiborrando comida. O sea, el estrés que teníamos con la nutrición parenteral te deja pensando, realmente, sobre todo los que llegamos a ver un poco de lo que era medicina hospitalaria, ¿no? O que actualmente, como ustedes sabrán, medicina familiar se encarga más APS, entonces es algo que debe evaluarse en nuestros pacientes. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya ayudado, que les abra la mente. Está cambiando el paradigma de la medicina. Hay que investigar, hay que seguir buscando. Creo que vale la pena
Entonces, me despido de ustedes. Estoy anuente a las preguntas. Voy a poner debajo el link mi correo. Podré contestarles cuando tenga un tiempito. Soy la doctora Arango desde Panamá, Cocle, Agua Dulce, fascinado con el cambio de paradigma en la medicina y todo el potencial que tiene la ayuda intermitente. Tengan una buena tarde o una buena noche. Gracias.